Por la gracia de Dios hemos estudiado algunos textos del Nuevo Testamento donde nuestro Señor Jesucristo mismo habla acerca de que todas las escrituras hablan de Él. Eso es verdad. Podríamos ir texto por texto y trazar una línea directa a Cristo. En cada versículo que ustedes puedan ver, hay una línea directa a Jesucristo. Todo habla de Jesucristo. Entendemos que el Antiguo Testamento es un libro bastante extenso, entonces ir texto por texto y exponer no nos daría tiempo, ¿no? Trataremos de ir englobando los pasajes más puntuales que nos puedan ayudar a entender o ser más fácil para ustedes abordar otras porciones de la misma escritura. Y el día de hoy vamos a ir a Génesis, en el capítulo 1, versículo 27. El título de esta plenaria centrada en Cristo, en toda la escritura, como una serie, es Cristo y la iglesia en el huerto de el Edén. Repito, Cristo y la iglesia en el huerto del Edén. Y vamos a partir de Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice, Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios creó, varón y hembra los creó. Hemos iniciado hablando de Jesucristo en todas las escrituras y hemos visto cómo la Biblia se refiere a Él en una eternidad pasada y vemos cómo a Él lo implica directamente en la obra de la creación, como vimos la sesión anterior. Ahora tenemos los 3 primeros capítulos de Génesis, donde si ustedes se detienen un poco a analizar estos 3 capítulos, estoy hablando de Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Nosotros vamos a encontrar el desarrollo de toda la escritura. Yo creo y estoy completamente convencido y no soy el único en opinar esto, es que no hay pasajes, no hay capítulos más profundos que Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Es decir, dentro de toda la escritura, si nosotros vamos a Apocalipsis, nosotros ya tuvimos la bendición de exponer Apocalipsis texto por texto, pero si nosotros vamos a Apocalipsis, vemos que por la deficiencia de conocimiento de la escritura apocalíptica, para algunas personas es difícil abordar el libro, ¿verdad? Pero cuando vamos a Génesis, a los primeros capítulos, las personas lo ven únicamente como una maravillosa narración de la creación tal y como la conocemos. Y es tan repetida en muchas ocasiones que la mayoría de las personas no le toma la importancia que se le debe de tomar a estos 3 capítulos, pues de ellos en gran manera entenderemos el desarrollo de toda la escritura. Es decir, Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 te habla internamente de toda la narrativa de tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Digamos que si lo vemos superficialmente, están hablando sobre una narrativa dentro de la creación de todo lo que conocemos y dentro de la creación del hombre. Pero dentro de las escrituras, esa narrativa se va a una metanarrativa, es decir, va más allá de la narración. Es como si nosotros viésemos en una imagen o quizás en una aplicación muy conocida en el mapa, donde ustedes pueden ver el mundo, pueden ver un país, pueden ver una ciudad a una distancia donde puedas comprenderla toda globalmente. Imaginemos que ponemos
en esa aplicación a Ciudad Obregón, Sonora, y podemos ver todo Ciudad Obregón, Sonora. Pero si ustedes van a la parte derecha e inferior, creo que aún está ahí, y le ponen ajustar y van haciendo zoom y van abriendo la pantalla, ustedes incluso pueden ver su casa. Y si ustedes estuviesen o fueron o estuvieron ahí cuando la persona que fotografió la imagen, ustedes aparecerán incluso ahí. Es decir, solamente aumentaron la imagen y lograron ver de cerca. Así sucede con la metanarrativa. Es decir, tenemos una maravillosa narrativa de la creación, Dios como creador, donde la semana pasada nos dispusimos a predicar sobre ello, y Cristo en la creación. Ahora vemos el desarrollo de esa creación en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se narra asuntos importantes y se describen de una forma puntual con un fin. La narrativa habla de la creación de Dios, habla de la creación tal y como la conocemos y la creación del hombre. Pero cuando nos vamos más adentro, la metanarrativa, vamos a encontrar en el jardín del Edén a Cristo y a su iglesia. Desde el principio de la narración de todo lo que Dios crea, está Cristo como el centro, como el pináculo. Pero también aparece su santa iglesia. Leí Génesis capítulo 1, versículo 27, ya que tuvimos la oportunidad de leer todo el capítulo 1 y 2 en nuestra lectura. Y en ese capítulo dice que Dios crea al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Es decir, parte de un principio de Dios como creador. Dios crea al hombre, crea todo lo que existe. Es decir, hay una creación de Dios, pero hay algo muy importante que no tenemos que perder de vista en esto que yo les estoy diciendo, de la narrativa, de la metanarrativa. Dios crea al hombre a su imagen, lo crea a su semejanza. Es decir, que Dios crea un autorretrato de Él mismo. Hace todo lo que conocemos, todos los montes, todos los bosques, todos los mares, toda la maravilla de la creación, todos los animales de la creación Él los hizo. Todo lo más hermoso que ustedes hayan visto de la naturaleza, Dios lo crea. Y después crea al hombre. Pero hace un autorretrato. Dios lo crea a su imagen, a su misma imagen. Dios toma tierra, de la tierra forma a Adán, pero necesita aliento de vida. Es decir, que el hombre, el ser humano, tal y como lo conocemos, sin el aliento de Dios, no venimos a ser más que polvo. Es por ello lo incongruente del hombre cuando se rebela contra su Creador. Cuando el hombre se ensoberbece. Dios forma a Adán del polvo de la tierra y después Eva es formada del cuerpo de Adán. Es decir, Dios hace la tierra puede producir fruto, como lo leímos, ese fruto da semilla, la tierra produce, por sí misma da vida. De esa tierra Dios forma a Adán, pero Adán
le brinda aliento de vida. Ahora, Eva es tomada de Adán. Eva está hecha del mismo Adán, que Adán es hecho ¿a qué? A la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que el hombre tal y como es, está hecho igual en semejanza a Dios. El hombre es criatura única porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Está en la tierra. Dios crea un huerto y Dios pone a el hombre creado a imagen y semejanza en el huerto. Y la Escritura dice que la presencia de Dios estaba en el jardín. Es decir, la imagen misma de Dios está en la tierra. Escuche, la imagen misma de Dios, el autorretrato mismo de Dios está en la tierra y está puesta para señorear y para trabajar todo lo que Dios hizo. Repito, la imagen misma de Dios, el autorretrato de Dios está en la tierra y está puesta para señorear y para trabajar la creación de Dios. Pero no se nos debe de olvidar que el hombre, a imagen y semejanza, sigue siendo una creación de Dios. Es el autorretrato mismo de Dios en la tierra, pero sigue siendo creación. En ese jardín, en ese huerto, estaba el hombre señoreando todo lo que existe. Todo lo que Dios creó lo puso a los pies de su autorretrato. Lo puso a los pies de quien es hecho a semejanza de Dios. Y estaba la presencia de Dios ahí, en ese jardín. Así como estuvo la presencia en el tabernáculo. La presencia de Dios es algo que se va a repetir en todas las Sagradas Escrituras. Es decir, ellos gozaban ese autorretrato de Dios a imagen y semejanza, gozaba de la presencia de Dios en una forma literal. No como hoy algunas personas dicen sentir la presencia de Dios, les da una especie de chiripiorca, caen al piso y dicen que es la presencia de Dios. No, ellos gozaban literalmente de la presencia de Dios, el autorretrato de Dios en ese hermoso jardín, creación de Dios, gozaban de la presencia de Dios. El hombre con vida corporal estaba calificado para representar la creación delante de Dios. Es decir, el hombre, al ser un autorretrato de Dios mismo, está calificado para gobernar la tierra, estaba calificado para gobernarla y estaba calificado para trabajarla. De aquí en adelante, las alabanzas de la creación física serán dirigidas a Dios por medio del hombre. La creación de Dios es representada ante Dios por el autorretrato de Dios mismo. Repito, la creación de Dios mismo, el autorretrato de Dios es el que mediará entre esa creación
y Dios mismo. Era una gran responsabilidad para Adán, es una gran responsabilidad. Representar la creación ante Dios como imagen de Dios. Repito, el hombre representa a la creación ante Dios, pero la representa como imagen de Dios mismo. Esto vemos o lo entendemos porque la Escritura lo describe de esa forma. El hombre es un autorretrato de Dios. Dios lo crea en todo lo que Dios hace, lo pone para gobernar y para trabajar. Y este hombre, este autorretrato de Dios va a representar la tierra, va a representar a la creación de Dios ante los ojos de Dios. Esto nos dirige inmediatamente a Cristo. Porque si el hombre, este hombre que Dios formó, este Adán que fue formado del polvo de la tierra y al cual Dios le dio aliento de vida, y este hombre gobernaba y trabajaba la tierra, y Dios le dio la autoridad para ello, este hombre mediaba entre la creación de Dios ante Dios mismo como imagen de Dios mismo. Esto apuntaba a Cristo, quien representa todo lo que es la imagen de Dios en el hombre y todo lo que puede significar en ello. Repito, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, un tipo de Cristo. Fue creado a su imagen, un autorretrato de Dios, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, en Colosenses en el capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Hebreos dice que Jesucristo es el resplandor mismo de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Era un tipo de Cristo. Ahora quiero regresar con esa imagen que ustedes ahora tienen, quiero regresar al relato de la creación. Ya vemos a Adán como imagen misma de Dios, puesto en el jardín del Edén para trabajar, para señorear. Adán como el representante de todo lo creado ante Dios, pero representante de todo lo creado ante Dios como imagen de Dios mismo. Pero vemos que todo lo que significa imagen de Dios, absolutamente todo lo representa Cristo, la imagen misma de su sustancia. Ahora quiero regresar con esto al relato de la creación y quiero que me acompañen a Génesis en el capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es decir, ya teníamos ahí a Adán, tomado del polvo de la tierra, dándole aliento de vida. Teníamos a la imagen, teníamos al autorretrato de Dios, un tipo que apuntaba a Cristo como lo hemos visto. Pero después dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios le da una ayuda idónea a Adán. Esto lo hemos leído muchas veces se habla de la ayuda idónea del hombre. Ahora, ¿qué representa verdaderamente, hablando dentro de la metanarrativa del mismo Génesis? ¿Qué representa verdaderamente? Si ustedes se dan cuenta en la redacción del texto, ustedes pueden ver en el versículo 18, cuando le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y después en el versículo 19 se retorna a hablar de los animales. Habla de los animales. Y después esos animales son traídos a Adán. Y Adán les pone nombre a todos los animales. Es decir, que no había. Lo lleva a ver a los animales y no encuentra ayuda idónea para él. Tenía que ser alguien específico. Tenía que ser alguien específico dado por Dios. Así como la iglesia es dada por el mismo Padre. Ningún animal podría ser el compañero, por muy creación que fuese, sino su ayuda idónea, la que saldría de él. Génesis en el capítulo 2, versículo 21, dice que lo hace caer en un sueño profundo. Y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre tiene que dejar a sus padres y hacer una familia. Así como Adán no halló entre todos los animales una ayuda idónea y Dios le trajo a los animales a Adán, inclusive Adán los nombra y no hay ayuda idónea, duerme Adán, cae en un sueño profundo y de su costilla Dios mismo le brinda a su ayuda idónea y él dice, este es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Así Cristo con la iglesia, Dios mismo le da a su Hijo aquellos que debería o que habrían de ser redimidos, los cuales pertenecían al Padre. Eso ya lo enseñamos en las doctrinas de la gracia. Los cuales pertenecían al Padre. No de todos los que estaban, no de todos los animalitos que vean ahí.
Pero como el mismo relato de Adán y Eva, dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así es como el cristiano lo es con Cristo. Un solo cuerpo en Cristo. Es por eso que los creyentes dejamos todo por seguir a Cristo. Y estoy hablando de las cosas de este mundo. Estoy hablando de las cuestiones carnales de este mundo. Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de este mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Asimismo, con Cristo ninguno podría ser su iglesia, su novia, sino la que ganaría con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Tipológicamente, la ayuda idónea, la mujer creada de Adán mismo, fue para estar con Él, para ser uno con Adán. Asimismo, la iglesia está para ser una sola con Cristo. Así como Eva está para ser ayuda idónea, así la iglesia es la ayuda idónea de Cristo. ¿Quién va a hacer el trabajo de predicar el Evangelio? La iglesia es la ayuda idónea de Cristo. ¿Quién va a llevar las buenas nuevas de salvación? Y no es que Él no pueda hacerlo todo solo, porque Él es el que da el llamado interno a las personas. Quiero regresar al relato, quiero que se vayan juntando todas estas porciones para lograr explicar de una forma consistente esto. Ahora, vemos a Adán en el huerto, Adán como el autorretrato de Dios, como la imagen de Dios mismo, pero vemos en el Nuevo Testamento que todo lo que puede representar la imagen de Dios es Cristo. Repito, Él es la imagen, es la misma imagen quien sustenta todas las cosas. Es el resplandor de la gloria de Dios, Cristo. Tenemos a Adán en el huerto como un autorretrato de Dios. Tenemos a Adán en el huerto como una cabeza federal, alguien que representa toda la creación ante los ojos de Dios, pero como imagen de Dios. Tenemos a Cristo, que es el que media entre Dios y los hombres. Tenemos a Adán, que cae en un sueño profundo, y Dios, de él, le otorga una ayuda idónea. Tenemos a Cristo, que con su sacrificio perfecto en la cruz, gana una iglesia para sí mismo. Redime a un grupo de personas. Ahora, regreso al relato de la creación y nosotros podemos ver que Adán no tenía ninguna restricción. Él podía comer de todo lo que había en el huerto. Solamente había de un árbol que él no podía comer, y era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, la obediencia de Adán
lo confirmaría como justo. Por su obediencia o desobediencia pasaría a ser confirmado como justo hijo de Dios, ¿o no? Podemos decir que en ese momento, en el huerto del Edén, la imagen misma de Dios tenía en manos el destino de la humanidad. La imagen misma de Dios tenía en manos el destino de la humanidad. Y todo lo que Él hiciese y lo que Él no pudiese hacer, afectaría a su descendencia, porque su descendencia, la descendencia de Adán, sería a la misma imagen de Adán, como lo dice Génesis en el capítulo 5. Versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Versículo 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Es decir, teníamos en el huerto a Adán y la descendencia de Adán sería a la imagen, a la semejanza de Adán, como lo narra capítulo 5 de Génesis en el versículo 3. Pero Adán desobedeció. Adán desobedece aquella prohibición. Adán desobedece del comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal y muere espiritualmente porque se lo habían advertido. Y la benevolencia de Dios estaba mostrada ahí, porque solamente fue expulsado. Y claro, moriría o su tiempo de vida sería corto. Y espiritualmente Él muere. Y con ello, toda su descendencia. Adán cae y con ello cae toda su descendencia. Pero esto apuntaba a Cristo. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está Adán en el huerto, a la imagen de Dios mismo. El autorretrato de Dios está en el huerto con una sola prohibición, y todo lo que tenía Él estaba para servirle. Él gobernaba sobre todo, Él podía trabajar en todo. Eva es seducida por la serpiente, le da del fruto prohibido a Adán, él come, se dan cuenta que están desnudos en ese huerto donde se paseaba la presencia de Dios, como en el tabernáculo. Y llega Dios. ¿Dónde estás? El hombre empieza a tener miedo de Dios, empieza a esconderse de Dios. El hombre se escondió de Dios. El pecado en nuestras vidas nos alejará de Dios. El hombre se esconde de Dios. Y le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? Y lo primero que dice Adán es, la mujer que tú me diste. No hallaba a quien culpar. Culpa a la mujer y culpa a Dios, pero él queda exento de culpa. Para él lo importante era salir bien librado.
de sus deseos. Porque la seducción fue invitarlos a ser como Dios. Era un hombre hecho a semejanza de Dios, pero la seducción a desobedecer a Dios era ser como Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue seducido para querer ser como Dios. Y cuando ellos caen y Dios les confronta, Él quiere quitarse la culpa. Dice, yo no fui, fue la mujer que tú me diste. Esto fue lo que hizo la representación federal de Adán en el huerto del Edén. Todo lo contrario a lo que hace Cristo. Adán culpó a otros. Cristo pagó por nosotros. Adán dice, la culpa no es mía, la culpa es de la mujer y la culpa es tuya porque tú me diste a la mujer. Cristo no. Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo era puro y santo, la obediencia perfecta. Y llevó el castigo que nosotros merecíamos. Adán y Eva querían ser como Dios, siendo hechos hombres, creación a imagen y semejanza de Dios. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Era un tipo que apuntaba a Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó la muerte, así también por la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios hace al hombre a su imagen, a semejanza de Dios. Y el hombre, al querer ser igual a Dios, transgrede la ordenanza de Dios y muere espiritualmente. Y por ello somos constituidos pecadores, cada uno de nosotros. Pero eso apuntaba a Cristo en un plan perfecto de redención, como ya hemos hablado en el pacto de redención.
o el pacto intratrinitario, consejo de redención. Un plan perfecto de redención. El hombre hecho a imagen y semejanza quiere ser igual que Dios. Dios lo pone a reinar en esta tierra. Le brinda su misma imagen y el hombre se ensoberbece. A imagen y semejanza de Dios fue creado. Pero la verdadera imagen y semejanza de Dios está en Cristo. Todo lo que puede representar eso en todas las palabras, en toda la extensión de la palabra. ¿Pueden ver ahora ustedes por qué Dios aborrece tanto la idolatría? ¿No te harás imagen? Porque te creó a su imagen y semejanza. No te harás imagen de cosa alguna. ¿Por qué no te harás imagen de cosa alguna? Bueno, porque Dios se manifestaría a los hombres como Él lo deseara, no como ellos se lo imaginaran, o no como ellos lo quisiesen. Es un Dios celoso. Ahora, para concretar y concluir esta enseñanza, yo quiero que me acompañen a Efesios en el capítulo 5, verso 25, donde el apóstol Pablo habla de lo que yo estoy tratando de explicar con respecto a la relación de Cristo y su iglesia, la comisión y lo que representaba en el huerto, donde Adán, hecho a imagen y semejanza, desobedece junto con su ayuda idónea, es decir, su ayuda idónea es la que es seducida y él quiere salir exento de algo que también era culpable. No es lo mismo que nosotros, la iglesia, porque nosotros fuimos los que desobedecemos, fuimos los que siempre desobedecemos y aborrecimos a Dios, y sin embargo, Jesucristo pagó por nuestras culpas. Cuando vemos este texto y cuando entendemos esta analogía y nosotros pensamos los hombres en su compañera o las mujeres en su compañero, y siempre las personas tendemos a estandarizar, a hacer o buscar algo loable y honorable, ¿no? Tanto los padres buscan una mujer honorable para sus hijos, y las mujeres un hombre honorable. Es algo entendible en ese sentido. Dios le da a su hijo como novia a hombres y mujeres ruines y pecadores como tú y como yo, para santificarla. En el huerto, Adán, en vez de portarse de una forma honorable y decirle, sí, Dios, ella fue seducida y después yo comí, cúlpame a mí por no haberla cuidado, cúlpame a mí por no haberla protegido. Él no hace eso. No pasa lo mismo con Cristo. Cristo, a pesar de no tener pecado, Él lleva nuestras culpas. El apóstol Pablo en este pasaje revela y plasma, inspirado divinamente, esto que estoy exponiendo. Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El apóstol Pablo está hablando hombre y mujer. Maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Cómo quién? Como Cristo amó a la iglesia.
y se entregó a sí mismo por ella. En el relato no lo dice, pero no es que quiera implicar algo, pero podríamos decir, no como el cobarde de Adán, que le echó la culpa a su mujer y a Dios mismo. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela ¿a quién? A sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El verso 28 dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. Porque Eva fue tomada del cuerpo de Adán. Eva fue hecha del mismo cuerpo de Adán. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también ¿quién? Cristo a la iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto se remonta a la creación. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32 es donde el apóstol Pablo, imagino que se pasó horas explicándoles, días, semanas, años. Grande es este misterio. Y si ustedes concluyen ahí, diría, ¿qué misterio está hablando entre la mujer y el hombre? Él dice, no, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo hace la analogía del hombre y la mujer en la creación, la cual les acabo de narrar. Pero para referirse a Cristo, el ejemplo se les está dando, marido, tú debes de amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no como el cobarde de Adán. Grande, grande es este misterio escondido en el huerto del Edén, donde Dios le crea una ayuda idónea a Adán. Pero vendría el segundo Adán, el cual es Cristo, que también tendría su ayuda idónea en esta tierra. Grande es este misterio. Y la analogía se usa en la pareja, en el matrimonio, hombre y mujer, los cuales al contraer matrimonio tendrán descendencia, los cuales van a trabajar y multiplicarse como Cristo y la iglesia. Y ellos serán una sola carne y un solo cuerpo, como Cristo y la iglesia. Grande, grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Pero yo lo digo con respecto a Cristo y su iglesia. La misma analogía es tan fuerte que ustedes pueden entender por qué condena tanto el adulterio. ¿Por qué está condenado el adulterio? Porque tiene un vínculo entre la relación entre la Santa Iglesia y Cristo nuestro Salvador. ¿Por qué se condena y se es tomado como adulterio la idolatría para el creyente? ¿Por qué se condena la mundanalidad? Porque es un solo cuerpo con Cristo, Cristo y la iglesia. Grande es este misterio. Aquella ayuda idónea de nuestro buen Salvador. Aquel que nos redimió de nuestros pecados. Somos la ayuda idónea de Cristo. Algunos no tan ayuda, pero idónea.
Grande es este misterio que se remonta a la creación. Y el apóstol Pablo hace la base del matrimonio. Y se refiere a la iglesia, exaltando la gloria de nuestro buen Salvador, quien murió por nuestros pecados. Ahora nosotros, como redimidos, como partes de su cuerpo, miembros de su cuerpo, que somos una sola carne, somos un solo cuerpo en Él, para ayudarle en la labor que Dios nos ha puesto en esta tierra. ¿Cuál es la labor que Dios nos ha puesto en esta tierra? Exaltar sus virtudes y sus grandezas, llevar las buenas nuevas de salvación. La ayuda idónea de ese glorioso Redentor que habita eternamente desde antes de que todo existiese, con un plan perfecto, el cual determinaría la vida y determinará la vida de nosotros por la eternidad con Él. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y su iglesia.